Bueno, pues vamos a entrar ya en harina y tengo el placer de presentar a María de Ló Suárez Rodríguez, que tengo que decir que para todos los amigos es Mariola de toda la vida, a la que conozco desde hace décadas. A ella no se le echan, a mí sí, pero sí, ya hace mucho tiempo que nos conocemos. Puedo decir que es licenciada en Geografía e Historia en la especialidad de Contemporánea, pero ya desde el principio de su carrera optó por hacerse, diríamos, archivera profesional, sin duda, ¿no? Empezó su carrera como técnico superior en el archivo de Pontevedra, luego pasó ya directamente en un gran salto al Archivo del Reino de Galicia en Coruña, y cuando yo la conocí acababa de desembarcar de manera literal, ya como una auténtica reina emperatriz casi, como directora en el Archivo Municipal de Coruña, en donde me consta que no solo lo conoce al dedillo, porque lleva allí mucho tiempo, y además es una gran profesional, sino que nos lo pone en servicio con una generosidad y una profesionalidad extraordinaria. Por lo tanto, a Mariola, todos los que la conocemos, y aquí por lo menos estamos 3 y no más, la queremos mucho más que como si fuera una amiga, porque realmente es una gran profesional. Además de todo eso, tengo que decir más cosas, ¿no? Decir que ha participado en diferentes cursos y congresos de su especialidad que evidentemente la han hecho madurar en su profesión. También me consta que forma parte de asociaciones de archiveros gallegos y nacionales que también son, lógicamente, dentro del campo de la archivística muy relevantes, que ha participado como comisaria en diferentes exposiciones y me consta que muchas de ellas dedicadas a carteles, a dibujos, a grabados. Recuerdo todavía lo de Martínez Barbeito, pero también a fotografía histórica. A fotografía histórica, de hecho, me consta que muchas veces el archivo municipal de Coruña se ha beneficiado de su actividad porque ha adquirido para patrimonio y público, cuando menos municipal, colecciones que de otra manera estarían perdidas. Y que él además las dio a conocer a través de publicaciones y a través de exposiciones en aquellos tiempos en donde se podían hacer más de las que hoy se pueden hacer, ¿no? Porque eran otros tiempos que había más dinero y, lógicamente, eso siempre beneficia nuestra actividad. Yo la recuerdo además también colaborando casi como comisaria en exposiciones en donde tuvimos el placer de participar juntos, por ejemplo, en la conmemoración del centenario de la Torre de Hércules, en el año 90-91. Tú acababas de llegar de archivera y yo acababa de llegar de comisario, no sabía ni lo que era. A mí lo de comisario me recordaba algo a tipo policial, pero no, resulta que había también unos comisarios que comisariaban cosas de tipo cultural muy interesantes. Y después también, aquello fue un placer, un gran placer, la conmemoración en el año 2008, ¿te acuerdas? De los 800 años de la ciudad de La Coruña, aquella exposición que nos trajo por la calle de la Amargura, pero que al final salió muy espectacular, en donde vimos tantas cosas maravillosas, entre ellos aquel fabuloso álbum de dibujos de Pier Maria Baldi con aquellas láminas prodigiosas del siglo XVII, expuesto de manera brillante en aquella exposición preciosa, en definitiva, en que es una mujer participativa que además sabe escribir, escribe e inscribe de Historia de La Coruña, porque tengo que decir que es también cronista oficial de la ciudad desde el año 2006 y recientemente ha sido nombrada también miembro de número del Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide desde el año pasado, 2017, ¿no? En donde yo tuve el placer también de estar allí para verla y disfrutar de sus comentarios. Por lo tanto, ya ven quién es el personaje, conoce muy bien su profesión y ahora nos va a hablar un poco de lo que ella mejor conoce, evidentemente de todas aquellas cosas que guarda o pretende guardar el Archivo Municipal de A Coruña en temas que a nosotros tanto nos interesa. Así que le doy la palabra. Yo voy a pasar allí, Mariola, no te abandono, sigo allí, me puedes mirar de frente, porque así veo mejor la pantalla y así... Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy en un día tan caluroso en Santiago. Gracias al Consello da Cultura Galega por invitarme a participar en estas jornadas y especialmente gracias al profesor Alfredo Vigo por sus palabras y porque él verdaderamente pensó en mí para participar hoy aquí. Entonces, muchas gracias. Y sin más preámbulos, yo voy a pasar a hablarles sobre la arquitectura, los fondos iconográficos. Bueno,
ahora ya. Los fondos iconográficos para la historia de la arquitectura y de la ciudad de Galicia y concretamente los fondos que nosotros custodiamos en el archivo municipal. Voy a darles unas pinceladas de aquellos documentos o de aquellas, mejor dicho, de aquellas series donde nosotros encontramos documentos gráficos y de imagen que puedan servir para la recuperación de esta arquitectura esvaecida o desdibujada o desaparecida. Bueno, decir simplemente que los archivos municipales custodiamos documentos producidos y recibidos por el ayuntamiento a lo largo de la historia, que se custodian para servir, primero, de testimonio e información a la Administración como antecedentes, a los ciudadanos en defensa de sus derechos y sus deberes, pero también se custodian para servir a la cultura y a la investigación. Y le doy yo malta. Y concretamente el Archivo Municipal Coruñés custodia, además de ese fondo del ayuntamiento, otros fondos públicos, privados y colecciones que lo complementan. Y desarrollaría algunos de ellos, daré unas pinceladas de algunos de ellos. Llega a tener más, 54 fondos documentales, aunque el principal es el fondo del Ayuntamiento coruñés. Bueno, tienen que perdonarme que estoy nerviosa y le doy a la rueda más de lo que tal. Bueno, el fondo del Ayuntamiento, en la ciudad de A Coruña, su carta de bautismo de naturaleza parte desde el siglo XIII, desde el momento en que existe una población, un territorio, una población y unas normas para regirse que se conceden a través de esa carta de población el rey Alfonso IX. A partir de ese momento va a vivir todo un crecimiento y una evolución que es toda su historia y los distintos acontecimientos o la participación en los distintos acontecimientos políticos, sociales, económicos del momento van a configurar lo que es hoy en día, ¿no? Como dice el profesor Agrasar, las ciudades son construcciones históricas, ¿no? Entonces, todos los cambios, los distintos cambios administrativos, competenciales y demás, se van a reflejar en la propia identidad, en la propia huella de esta ciudad. Bueno, ¿cuáles son el ayuntamiento tiene una estructura organizativa que son los órganos de gobierno, la propia administración, los servicios y la parte de Hacienda. En esa estructura organizativa se van a colocar las relaciones entre los individuos, entre los ciudadanos y la administración, van a tener una plasmación documental, ¿no? Y en esa plasmación documental estarían en las distintas series y expedientes que en algunos de ellos vamos a ver estos documentos gráficos e iconográficos, ¿no? Yo he traído a colación prácticamente la sección donde más documentos gráficos e iconográficos para reconstruir la historia de la ciudad podemos encontrar, que es la sección de obras y urbanismo. Eso no quiere decir que en otras secciones del ayuntamiento, en otros órganos, por ejemplo, el órgano colegiado, que es el pleno, en los libros de actas, que son los documentos que produce ese órgano, no existan, sobre todo en el 18, algunos planos cosidos acompañando a las decisiones y a los acuerdos municipales, o que en otras secciones, en otro órgano unipersonal, en este caso, que es el alcalde, entre su correspondencia o entre sus expedientes de actividades esté también, puedan aparecer dibujos, planos o bocetos relacionados con el tema que nos ocupa. Pero sobre todo es en la sección de obras y urbanismo donde vamos a encontrar mayor número de documentos iconográficos. En el caso coruñés se estructura organizativamente en lo que es Junta de Policía, Planeamiento, Obras Municipales, Obras Particulares y Disciplina Urbanística. La Junta de Policía es un organismo que es hijo de un poco de la Ilustración, nace en 1791 y se va a encargar de todo lo que tiene que ver con las obras de la ciudad, es los orígenes de
como prácticamente hasta el siglo XVIII no hay disposiciones normativas en materia de urbanismo, pues esta Junta se va un poco a encargar de la organización de la ciudad. Se encarga de las obras, de los derribos de voladizos, como digo, de la supresión de venelas, de los fuentes, del alcantarillado, del empedrado, y es una institución que dura hasta 1833 y 34, donde ya aparecen las disposiciones que obligan a cuando solicitan licencias a presentar planimetría. Y es, como digo, una institución importantísima en el caso de la ciudad coruñesa, porque es la primera línea de organización y de estructuración, y es por ejemplo, responsable de una cosa tan simple como importantísima, como es la numeración de las casas, ¿no? En 1794 se empiezan a numerar las casas, las viviendas, porque hasta ese momento pues eran la casa de Menganito, de Fulanito. A partir de 1794 se empieza a numerar la ciudad, aunque sean las calles con número currens, ¿no? No sin izquierda y derecha, que eso es una división ya de los años 1868-69, ¿no? Pero sí número currens, con lo cual para reconstruir la ubicación de muchas viviendas hoy desaparecidas necesitamos de las numeraciones de las casas y viviendas. Bueno, dentro de, aparte de la Junta de Policía, que como digo, pues es un organismo trascendente, en el caso coruñés está formado, además, está presidido por el capitán general, porque bueno, con anterioridad al siglo XIX, la mayor parte de la planimetría, de los planes generales, y ahora vengo a colación, de los planes generales y de muchos de los planos de la ciudad se encuentran en los archivos nacionales y en los archivos militares. Coruña es una ciudad con un predominio de la administración central muy fuerte a través de la Real Audiencia y a través de la Capitanía General. Y entonces los planos anteriores a los derribos de las murallas que suceden en el siglo XIX, esos planos los llevan a cabo o los levantan ingenieros militares y es en los archivos militares donde podemos encontrar estos planos. A partir del siglo XIX, sobre todo a partir del derribo de las murallas, para los que no son de Coruña, Coruña es un istmo, o sea, es una península, perdón, y está en un lado la ciudad vieja, voy a traer un plano, y en otro lado, en el frente que la une a tierra, en el istmo que la une a tierra, es la pescadería. Hasta mediados del siglo XIX existieron murallas que separaban la ciudad vieja de la pescadería y de la pescadería de lo que eran los arrabales, el resto del espacio ciudadano. Los planes generales, como digo, parciales y de detalle, se levantan por encargos de los propios ayuntamientos en el siglo XIX. En el caso coruñés se pasan todo el siglo XIX haciendo encargos y hasta en la década de los 70, hasta los ingenieros Barón y Yáñez, no tenemos una planimetría íntegra de la ciudad. Barón y Yáñez levantan los planos generales y los planos de detalle. Pero además hay en otra serie, aparte de la de planeamiento, como digo, para el 19, porque para el planeamiento para el 18, y como decía anteriormente, nos tenemos que ir a otros archivos. Aparte del planeamiento, hay de los planes, perdón, en la sección de planeamiento hay otra serie donde es interesantísimo y no está muy, digamos, no es demasiado conocida, que tiene mucha información gráfica y dibujos, planos sobre todo, o sea, gráfica y de imagen para reconstruir la ciudad desaparecida, son los expedientes de alineaciones. Las alineaciones de la ciudad
suponen la reestructuración de la misma. Entonces se levantan muchas veces planos de zonas de solares y de espacio, y también a veces se levantan alzados. Y, por ejemplo, traje este ejemplo, que es un expediente de alineaciones de mitad de siglo, que, bueno, en los años 1851 y 52 Galicia sufrió unos temporales tremendos que asolaron gran parte de las cosechas. Entonces se produjo emigración del campo a la ciudad, y La Coruña se vio inundada de gente que buscaba trabajo, ¿no? En ese momento el alcalde de entonces, que era Juan Flórez, se preocupó de que en la zona de ese istmo hay una parte que da al puerto y la otra parte que da a la playa. Pues en la zona del istmo que da a la playa existían ya algunas fábricas, digamos que era una zona fabril, y existían fábrica de harina, de vidrio, se establece poco después la de gas, pero había ese espacio que era espacio municipal y que se ganaba y que a la playa, y lo parceló en solares para que los comerciantes establecieran sus almacenes. Esto es el plano de alineación de esa zona, con la división de los 24 almacenes, y esos almacenes sirvieron para dar trabajo a mucha gente. Bueno, hoy en día toda esa zona, el cambio de uso de toda esa zona, que era una zona fabril, ya digo, a lo largo de todo el siglo XIX, se ha trasladado a los polígonos industriales, y esa zona es una zona de edificios y de diversión y sobre todo nocturna, porque está lleno de pubs vinculados a la playa. Esa calle, con ese motivo de socorrer a las personas que deambulaban por las calles, se denominó Calle del Socorro. Posteriormente se llamó Juan Canalejo, y hoy en día ha recuperado su nombre inicial, que le da su carta de naturaleza, que es de socorrer. Bueno, estos expedientes de alineaciones, por ejemplo, traen las imágenes de los almacenes, que todo esto hoy en día ha desaparecido de esa zona. Este es el almacén de Francisco Pola, que en el cambio de uso, o sea, hay arquitectura que logramos que cambie de uso y que se siga manteniendo, y otra que desaparece. En el cambio de uso fue dedicado a Galera. Hoy en día ya digo que desaparecieron estos almacenes y toda esta zona, y es una zona de edificios, de casas y viviendas de cierto tal. Bueno, le doy para atrás otra vez, lo siento. Aparte en planeamiento de los expedientes de alineaciones, estarían también los expedientes de expropiaciones, que muchas veces levantan planos de los solares, de los tapones urbanísticos y demás, que también nos dan visión de cómo eran las ciudades. Y después están las grandes secciones de planimetría, donde podemos encontrar arquitectura desaparecida, están en las obras municipales y en las obras particulares. En las obras municipales, pues todo lo que tiene que ver con casas consistoriales, con los antiguos almacenes que hoy nos suenan, porque claro, todo eso ha desaparecido. Los almacenes para guardar los coches de carros fúnebres, que eran competencia municipal, porque las competencias de los municipios varían a lo largo del tiempo y muchas de sus funciones desaparecen o se transforman, ¿no? Entonces, los carros fúnebres, los carros de limpieza o los carros bomba, que hoy serían los parques de bomberos, ¿no? Los mercados de abastos, que eran esta estructura sencilla. Esto es un plano de 1775 del mercado de abasto que había en la plaza de San Jorge, donde hoy está el Teatro Rosalía, y que no se diferencian mucho de la arquitectura tradicional gallega, y que podemos todavía recuperar algunos de ellos, como son, si conocen Galicia, os pendellos da Golada, ¿no? Estas arquitecturas de los antiguos mercados, que no tiene que ver nada con lo que veremos posteriormente, y que también traiga otro mercado. O, por ejemplo, de esa arquitectura toda desaparecida, esta copia en Ferro Prusiato, que es de
un cuartel militar, el cuartel de Corralón, que estaba en Zalaeta, que también ha desaparecido. Coruña, como decía antes, está muy marcada por los condicionantes militares hasta mediados del siglo XIX. Bueno, otro de los ejemplos que traje fue esta reforma de galería y baños del Hospital de la Caridad. Y es porque en muchas de estas obras municipales no tenemos los planos de los edificios del siglo XVIII o anteriores, pero sí podemos encontrar en el XIX reformas. Y esas reformas nos pueden aportar información de esta arquitectura. Esto es un hospital del siglo XVIII que desapareció a mediados del siglo XX, y que esa reforma de la galería y del baño pues, nos permite conocer las arcadas del patio, por ejemplo, ¿no? Bueno, qué manía. Lo siento, es que... otra reforma, por ejemplo, del laboratorio de una casa de socorro que también desaparecida en Santa Lucía, y después las licencias de obras. Bueno, las licencias de obras son las licencias para edificar las casas particulares de los ciudadanos y, por ejemplo, muchas licencias de obras también retoman, pasa como sucedía con el Hospital de la Caridad. Esto es un plano de 1851 donde de Puerta Real, donde de unas casas pegadas a las murallas ya desaparecidas, esas murallas que decía antes que separaban la ciudad vieja, una zona de otra, de la pescadería, y donde vemos esas arcadas, las arcadas de los soportales, como otras ciudades gallegas tradicionales, lo que pasa que aquí eran arcos apuntados. Es de las primeras casas de Puerta Real una ampliación, y gracias a esa ampliación tenemos información anterior que concuerda con la casa gótica que veíamos como que es el emblema de la imagen de las jornadas y que después veremos en otra fotografía que también traigo. Bueno, en las obras particulares, todas las licencias, las casas de las distintas obras, traje estas, por ejemplo, porque eso que decíamos al principio de que la ciudad es una construcción histórica y que cada ciudad va adquiriendo su identidad y su huella, ¿no? Partimos de, no quiere decir que Coruña, con más o menos piedra, pero tiene una arquitectura tradicional gallega que fue evolucionando, tuvo casas de patín, tuvo casas muy sencillas, de piedra, de pocas alturas, y esas casas van evolucionando perdón, y va configurando su propia identidad. Esta es una casa que estaba en el centro de Coruña, en la Plaza de Orense, para los que la conozcan, que la traigo a colación porque en ella vivió el tenor Fleta y que desapareció en el año 2000. Tenemos desde la primera licencia de obra, que es esas 3 alturas, en 1876, a una segunda donde suben 2 pisos, un piso. Bueno, ese mirador se convierte en galería y sube otro piso, y en 1881 y ya a principios del siglo XX la construcción de todas esas galerías. Como digo, desapareció a principios del 2000 y hay un edificio de muchísimos pisos, ¿no? Bueno, otro de los ejemplos que traje, bueno, que estaban en el centro de la ciudad, también en el obelisco, es una construcción de finales del siglo XIX que nace como vivienda, pero los cambios, los usos, las mentalidades y las modernidades dieron lugar a que la idea de ciudades balneario de principios de siglo convirtiera a muchas viviendas en hoteles. Y esto es el caso de que este edificio se convirtió en hotel en los años 20, este es un plano del arquitecto municipal Pedro Mariño, se convirtió en hotel, hoy en día también estaba delante del obelisco en el centro de la ciudad, hoy en día ha desaparecido y está un edificio de R. Lo mismo sucede con iglesias que aquí puse una postal de la colección de postales para que vieran. Es una iglesia neogótica de finales del siglo XIX que a principios del XX, en el XV, se acaban los remates y gracias a esos planos de los remates tenemos las imágenes anteriores que también se complementan con las postales, con las imágenes fotográficas, ¿no? Y esta iglesia desapareció, también estaba en el centro de la ciudad y hoy en día pues desapareció en el 92
y hoy en día pues es un edificio enorme de viviendas y la iglesia está en los sótanos. O los cambios de los usos y costumbres en los teatros y en los cines, sobre todo los cines de las ciudades que han cambiado enormemente, y los teatros que también están en las licencias de obras particulares, como era este de Linares Rivas, que hoy, para los que conocen Coruña, está al lado estaba en el bloque de La Manzana, donde hoy en día se ubica la Fundación Barrié. En otra de las secciones de obras y urbanismo está la disciplina urbanística. La disciplina urbanística hay expedientes de autorización de ocupación de vía pública. Los expedientes de autorización de vía pública son autorizaciones temporales de 3, 4 o 5 años y aparecen toda la planimetría y todos los dibujos de kioscos. Este era un kiosco que estaba al lado del obelisco, que fue lechería, se modifican sus usos, fue de flores hasta que desapareció. O en las zonas de los jardines, vinculado a las diversiones públicas de finales del siglo XIX y principios del XX, todos los pabellones, los kioscos, las tómbolas, los kioscos de sombras chinescas, de cine y de otros tipos de diversiones públicas, y este no desapareció por la piqueta, este desapareció por un incendio, es del plano es del 13, y desapareció el pabellón Lino por un incendio en el 19, también tenemos fotografías. Bueno, decir que en otras secciones del archivo también se pueden encontrar planos, en el caso también por ejemplo, de los balnearios, y en el caso coruñés, al tener la playa, los balnearios de Riazor o las casetas para cambiarse, o en otras secciones, por ejemplo, como educación, los planos de las escuelas unitarias, los dibujos, y en la parte de cultura, pues los dibujos de monumentos o de arquitectura efímera, los arcos con motivo de las visitas reales y demás. El fondo del Archivo Municipal coruñés se complementa estupendamente con otros fondos públicos, pero sobre todo con fondos privados, perdón, es que la rueda es sensible total, con otros fondos privados que el ayuntamiento, gracias a la generosidad de los ciudadanos en muchos casos y gracias a la iniciativa del ayuntamiento para la compra en otros, hemos intentado que complementaran, como digo, el fondo del propio ayuntamiento. Y en el caso que nos ocupa destacan los fondos relativos a los fotógrafos y los fondos relativos a los arquitectos, ¿no? En los fondos relativos a los fotógrafos tenemos Fondo Ferrer, que es de finales del 19 hasta los principios del 20, y después de los años, desde principios del siglo XX hasta los años 30, tenemos el Fondo Brillar. Del Fondo Ferrer he traído algunas imágenes, que tenemos la planimetría también, de edificios que han desaparecido porque han desaparecido sus usos, esos cambios que hablábamos de las competencias y de los intereses. Esto es un lavadero, era el lavadero del Orzán, había los lavaderos, hoy en día los lavaderos han desaparecido, o la Casa Gótica, que es la imagen de las jornadas y que venía a traer también a colación por las arcadas de esa que nos permiten reconstruir esa idea de la ciudad medieval gracias a los planos y a las fotografías. O en la parte del puerto, que es muy importante para nuestra ciudad, el Muelle del Hierro, que desapareció en el 15, o las imágenes de una ciudad a escala, que esta era una de las calles centrales de la ciudad que a principios del siglo XX, que era la calle de San Andrés, donde pueden ver pues parte de esa arquitectura de galerías, que es la imagen de A Coruña, y de las casas pequeñas y de principios de siglo. Bueno, entre los archivos de los arquitectos traje a colación este plano del Fondo Tenreiro. Tenemos varios arquitectos, sobre todo de los Tenreiro Rodríguez y Tenreiro Brochón, Pedro Mariño, y uno que todavía está vivo, que es Casabella. Estos arquitectos que mencioné antes han desaparecido. Bueno, estos fondos documentales complementan perfectamente el fondo del ayuntamiento, y traigo a colección, por ejemplo, este plano de planta, que corresponde a uno de los edificios que existían en los jardines centrales de mi ciudad. Esto era el Hotel Atlantic, que es un
un edificio que cuando se solicita licencia de ocupación de vía pública temporal en los jardines se solicita para un salón cinema y en pleno construcción cambia su uso y se convierte en hotel. Entonces, en el Fondo Tenreiro, en el fondo del ayuntamiento tenemos los alzados de ese edificio que ya desapareció, que enseñaré ahora, que existe otro hotel totalmente diferente y contemporáneo, un NH, pero este edificio, gracias a la licencia, a la autorización de ocupación de vía pública, tenemos los alzados y gracias a el archivo particular de un arquitecto que participó en su remodelación, tenemos el plano de planta y podemos reconstruir cómo era ese hotel. Bueno, otro de los conjuntos documentales que custodiamos en el archivo municipal son las colecciones. Las colecciones son más propias de los museos que de los archivos. Los archivos, básicamente, lo que guardamos son fondos orgánicos de instituciones o de individuos que por su labor, como decía antes, de los arquitectos o de los fotógrafos que por su labor profesional han destacado y que nos sirven para, nos complementan los fondos públicos. Pero en nuestro caso, el ayuntamiento consideró que en un momento determinado hubo una oferta para una colección de estampas que veremos ahora y que sería bueno hacer colecciones que complementaran visualmente nuestros fondos, sobre todo que los fondos orgánicos suelen ser sobre todo textuales más que iconográficos y de imagen. Y entonces hemos ido reuniendo en el archivo una colección de fotografías de La Coruña, tenemos una colección de estampas que es esta que decía que se compró en el 92, que ahora enseñaré, perdón. Y por último, una colección de postales y que nos permiten reconstruir toda esta arquitectura desaparecida. En este caso es una fotografía de 1880 de Valentín Mendía que corresponde a el espacio, ese espacio que ven delante es el derribo de las antiguas murallas que separaban la ciudad alta de la pescadería y ahí es donde se ha desarrollado la plaza de María Pita, que es el centro de la ciudad y se ha instalado el Palacio Municipal. Ese edificio que ven ahí pegado era el antiguo ayuntamiento que con anterioridad en el cambio de los usos, bueno, y por la desamortización, había sido casa consistorial. Pero nos da la imagen de la ciudad en el 19, igual que esta foto que también es del mismo fotógrafo de Valentín Mendía y que es la entrada de la ciudad que es Linares Rivas y así vemos la escala de ciudad que teníamos en el siglo XIX. La colección de estampas que antes mencionó Alfredo de Martínez Barbeito, que esta es una estampa inglesa, es una reconstrucción hipotética de un poco de la ciudad, las antiguas murallas y las iglesias. Era una iglesia de San Jorge que desapareció. Hoy en día en su lugar hay un teatro, estaba la iglesia y el mercado que les he enseñado antes. Y en la colección de estampas, de grabados, de litografías y serigrafías, perdón, que nos da también la imagen de la ciudad o de iglesias que se han trasladado y parte han desaparecido. Y la colección de postales que también nos aporta muchísima información sobre esa arquitectura desaparecida, que son las postales. Por ejemplo, esta es una iglesia que perteneció a un antiguo hospital, el Buen Suceso, que estaba ubicada pegada al archivo del reino, a lo que es la muralla vieja y hoy en día antigua, perdón, y hoy en día está un hospital ahí que es el Avente y Lago. Los cambios que decíamos antes de los almacenes, de los usos, de las competencias municipales y la desaparición de montones de edificios, por ejemplo, los mataderos municipales, que ya no son competencias municipales, o los teatros, que este era un teatro que desaparece desde finales del siglo XIX, desaparece en 1915-16, me parece, y que es el Teatro Emilia Pardo Bazán, que estaba en el centro de la ciudad, ¿no? Este es el hotel que les decía antes, que es el Hotel Atlantic, que nació como cine, con la licencia nace como cine, que tenemos los alzados, las fotografías, incluso gracias a Tenreiro, ese cambio de uso a hotel que tenemos el de planta. O los antiguos mercados, pasamos de esas estructuras tan simples de piedra y tejados a dos aguas a los mercados de la época del hierro. Este es un mercado del centro de la ciudad que los que conocen la ciudad era el que estaba antes con modificaciones en la plaza de Lugo. O los asilos, este asilo era
está en una calle de la ciudad que hoy en día tiene vistas hacia el mar, hacia la playa, y desapareció en el 2002. Y está en su lugar un edificio enorme de viviendas. Y bueno, aparte de la arquitectura, las fuentes, ¿no? Esta es en el centro de la ciudad, cuando las traídas de agua, que me olvidaba también hablar de ello, en los fondos de las obras municipales, ¿no? Las traídas de aguas, las fuentes, los lavaderos, todo eso ha cambiado de uso. Bueno, ya para finalizar, que me he pasado 5 minutos, decir que los cambios, los crecimientos de nuestras ciudades, sus cambios, los cambios en los usos y las costumbres, el cambio de mentalidad, incluso de la utilidad y las nuevas necesidades de los ciudadanos, deberían de ser compatibles con el mantenimiento de nuestra arquitectura, de nuestro patrimonio arquitectónico. No deberíamos destrozarlo tanto. Que para conocer o para entender hoy la ciudad, nuestras ciudades, deberíamos de conocer su historia. Y no hay historia sin archivos. Muchísimas gracias.